¡Qué lindo! Hermoso esto, le dimos el espacio para que lo disfrutaran, para que cierren los ojos, para que sirvan el café despacio, si ya lo sirvieron, para que hagan y disfruten esta mañana así, empezando con una gran canción. Esto se llama... Ajá, ¿alguna postura futbolística, Hazel? ¿O algún tema así? Estamos en Mundial, ¿no? Todo tiene que ver con el Mundial por estos días. Sí, pues no, en realidad obviamente Colombia, pero pues ya llega un momento que quedan solo los latinos y cuando quedemos solo los latinos, ahí, el que quede ahí, le vamos haciendo barra. Esto se llama, la canción se llama Loca Bohemia y les queremos presentar un proyecto precioso que hace, obviamente, un compositor y productor argentino, se llama Fuellerías y se grabó en ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, París, Madrid, Tokio y Medellín. Aquí vamos a escuchar a más de 30 bandoneonistas de 5 países y lo más lindo es que logran meter generaciones que van desde los 22 años hasta los 90 años y pues toda esta gran idea, como le cuento, le hace un argentino y está con nosotros Pablo Jaurena, el bandoneonista que está detrás de este hermoso proyecto llamado Fuellerías. Pablo, gracias primero por esta música tan hermosa y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes y bueno, gracias por el espacio que le dan a Fuellerías. Pablo, una delicia estar ahora disfrutando de esta música. Lo primero que sentí o me pregunté cuando empecé a escuchar esta canción es ¿en qué estado se encuentra el purismo en Argentina? Estaba pensando, por ejemplo, en Piazzolla, que cuando llegó con su propuesta fue pues duramente criticado. Después empecé a pensar en Bajo Fondo, que también llevó a un nivel de fusión la música tradicional argentina. Todavía existe ese purismo y esa resistencia cultural a las nuevas propuestas, como las que llegan, por ejemplo, usted acá con personas que interpretan el bandoneón de otros lugares diferentes a la Argentina, o ya hay un poco más de aceptación a estas nuevas propuestas frescas como las que usted trae. No, bueno, yo creo que por suerte eso es una etapa bastante superada, que hoy en día ya nadie discute eh, la música de Piazzolla o la genialidad de la música de Piazzolla, que si es tango, que no es tango, lo mismo con las propuestas de tango electrónico. Yo creo que son todas propuestas que conviven en un universo muy vasto que es el tango, pero ese tango puede ser de tantas maneras como lo imaginemos y creo que la convivencia puede ser armoniosa y, y en todo caso cualquiera de estas expresiones de algún modo traccionan hacia adelante por el género, por la música del tango y no importa cuál sea la estética, cuál sea la orientación, creo que todas las expresiones terminan ayudando a las otras de algún modo, ¿no es cierto? Porque si se conoce más el tango electrónico, de algún modo se conoce más el tango tradicional, de algún modo se conoce más el baile, lo mismo con la música de Piazzolla. Si uno escucha música de Piazzolla, también muchas veces surge la pregunta, bueno, ¿y Piazzolla de dónde salió? ¿Cuáles eran los antecedentes? Y inevitablemente creo que escuchar una música a veces despierta preguntas, despierta interrogantes, despierta curiosidad y nos lleva a querer conocer más. Y bueno, en ese sentido creo que todas las expresiones suman y, y son interesantes y aportan a la gran comunidad, al gran universo de las propuestas que pueden convivir dentro del tango. Pablo, mencionábamos que este álbum tiene a 31 bandoneonistas de 5 países. Quería saber qué tanto conoce usted de la historia del viaje del instrumento. Fueron personas que encontró, mencionábamos a Medellín, a Madrid, que de repente argentinos viajaron a estos países o ya el instrumento ha encontrado casa en diferentes lugares y eso de pronto les da otra vida, les da otro sonido, les da otra manera de acercarse al instrumento. ¿Qué tanto supo de la historia del instrumento en estas ciudades donde tuvo la oportunidad de grabar con estos músicos? Sí, en general lo que nos interesó con este proyecto era mostrar un poco la vitalidad en el bandoneón como instrumento por fuera de Argentina, cómo ha ido fortaleciéndose en otros países y en general cuando hemos grabado en otros países, te diría el 80% de las personas los músicos que participaron, son músicos locales, músicos nativos, es decir, cuando grabamos en Colombia,
participaron un bandoneonista bogotano que se llama Giovanni Parra, otro bandoneonista paisa que se llama Marco Blandón. Cuando grabamos en Tokio participaron 4 bandoneonistas japoneses. Cuando fuimos a grabar a París, participaron 2 bandoneonistas franceses y participaron 2 argentinos radicados en París, que serían como la única excepción, pero en general lo que pretendemos mostrar con esta participación, con esta apertura, digamos, hacia el mundo del proyecto Fuellerías, es como el instrumento está gozando de un momento muy pleno, de mucha expansión, y que se está haciendo fuerte con músicos locales que lo adoptan, que lo estudian, por supuesto, siempre de algún modo referenciándose con la música y la tradición musical argentina, porque bueno, el bandoneón es un instrumento que su mayor desarrollo técnico lo hizo en Argentina, al cual aportaron grandes músicos, grandes compositores por más de un siglo. Entonces, de algún modo, si vos vas a estudiar el bandoneón, aunque lo estudies en Tokio, necesitas referenciarte con los pedagogos, los grandes maestros, los compositores, los arreglistas que aportaron a la historia grande de este instrumento. Pero hoy en día estamos viendo que, digamos, partiendo de esa referencia inicial con Argentina, después hay otros países que están haciendo sus propuestas, grabando sus discos, componiendo sus músicas, escribiendo sus arreglos, y eso me parece fantástico. Si entiendo bien, Pablo, el proyecto está sustentado en 3 pilares, que hay un rescate histórico de algunas obras que se estaban perdiendo por el paso del tiempo, que hay también canciones nuevas y que hay arreglos de clásicos. Quiero ir a la primera parte, en ese rescate de esas obras inéditas o no registradas en muchos años, que encontró por ahí particularmente de esa conexión histórica del bandoneón con sus inicios que haya incluido en Fuellerías. Bueno, sí, es correcto. Esos son los 3 ejes conceptuales que de algún modo estructuran el álbum. Respecto de lo que nosotros denominamos rescate histórico, que tiene que ver con recuperar piezas que hacía décadas que no se tocaban, o que se habían perdido las partituras. Bueno, por un lado, personalmente, en mi experiencia, que tengo una faceta en donde la investigación me seduce bastante, descubrir un poco lo que pasó, hurgar un poco en el pasado, desempolvar cosas del pasado que de pronto nos puedan hablar en el presente, ¿no es cierto? Que nos puedan enseñar. Es algo que me apasiona y bueno, lo primero que me generó esta experiencia en lo que fue la producción, es decir, dar con estas piezas, saber que existían, tratar de encontrar sus partituras. Lo primero que me generó es una gran emoción, digamos. En algún punto me sentía como, no sé, por dar un ejemplo un poco gracioso, pero me sentía como Indiana Jones yendo a buscar esos tesoros ocultos. El arca perdida. Y esa emoción, claro, esa emoción que te genera, ¿no es cierto?, saber que algo existe y saber que, bueno, que tenés que ir a encontrar la partitura o que vas a ir a hablar con alguien que lo grabó originalmente. Entonces, sobre todo, mucha emoción de estar como abriendo una puerta hacia un mundo que estaba un poquito oculto y de algún modo tener una revelación, ¿no? Hay algo muy especial en esta misma línea. Sí. Ah, perdona, es que se nos había cortado, continúa. Ah, bien. Digo que en esta línea interesante en este rescate histórico es que todas las obras que grabamos dentro de este concepto las hicimos con algún músico que grabó la versión original o que estrenó la versión original. Qué bueno. Buenísimo. Entonces también era como dialogar con el pasado, pero de primera mano, ¿no? Con un testigo original de eso. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, Canaro en París es una de las piezas, es el tema que abre el disco, y lo grabamos con Víctor Lavallén,
que hoy en día tiene 90 años y es un bandoneonista excelente, compositor, arreglador que está en plena actividad, pero que había grabado ese mismo tema hacía 60 años atrás. Entonces, de algún modo fue como desempolvar el pasado, y de la mano de un partícipe original, ¿no? Es como si te tomaran de la mano y te llevaran de paseo al pasado, pero desde el presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese concepto lo desarrollamos a lo largo de 4 temas en el disco. Entonces, realmente fue muy emocionante porque, bueno, la interacción de una nueva generación con generaciones que habían sido testigos de estos acontecimientos históricos y, bueno, traer de nuevo a la vida estas músicas, grabarlas con quizás con una calidad de sonido, en algunos casos superadora, eh, bueno, fue realmente un momento muy, muy emocionante, tanto desde lo musical, artístico, como desde lo humano. El bandoneón, el DeLorean se transformó en un bandoneón, básicamente, en esta experiencia de Julio. Y además, Exactamente. además de este juego entre generaciones, lo mencionábamos al inicio, sobre los diferentes países que participaron, y les queremos poner un tango muy famoso que ha sido versionado en el bandoneón, y esta grabación que les vamos a poner está Pablo de Argentina junto a músicos japoneses Ryota Komatsu, Shintaro Kitamura, Jun Hawakawa, Tatsuya Suzuki y Héctor Cabargos. Y cierren los ojos y escuchen esta canción, porque no solo están argentinos, sino el video, además ya se los ponemos en nuestras redes sociales. Es muy bonito ver el video y descubrir a músicos japoneses tocando el bandoneón de esta manera. Esto se llama Flores Negras. Pablo, yo quiero hablar de ese experimento, además de poder tener a la persona que tocó la pieza por primera vez, y tengo entendido que hay personas también de 20 años. ¿Cómo ha sido ese trabajo de encontrar nuevas generaciones? ¿Se están enamorando del instrumento? ¿Ha sido difícil cómo mantener la tradición? Y para esas personas jóvenes, ¿cómo fue esa experiencia de poder tocar al lado de una persona, como usted nos mencionaba, con más de 60 años de experiencia tocando el instrumento? Bueno, sí, parte del proyecto, digamos, es un proyecto que tiene múltiples lecturas, y que ofrece, múltiples aristas para ser analizado. Una de ellas, es lo intergeneracional que tiene el proyecto, ¿no? El músico, más grande que participa, en edad, digamos, son 90 años, Víctor Lavallén, y los más pequeños son algunos de mis alumnos. eh, Incluso hay uno de ellos que se llama Gaspar Tatián, eh, que comenzó a estudiar conmigo cuando tenía tan solo 5 años. Y hoy en día es un músico, profesional, que trabaja conmigo en una de las orquestas donde trabajo, y tiene 23 años y grabó el disco cuando tenía 21 años. Entonces, Divino. eh, de algún modo hay, ¿no es cierto? Hay unos, bueno, casi una brecha de 70 años entre Ujú. el más viejo y el más joven que participa en el disco, y eso nos pareció realmente muy interesante, generar esos cruces entre músicos, que la experiencia, como te decía anteriormente, no se limita a la experiencia artística, eh, sino, también que haya que se pueda aprovechar la dimensión humana, Ujú. ¿no es cierto? Por supuesto que esto es un disco, y, y las personas que lo escuchan, a veces desconocen toda esta dimensión humana, eh, pero a nosotros también nos pareció que era muy interesante, poder aprovechar esto, y que también sea como bueno, un poco pasar la antorcha, ¿no? De generación en generación, así como en su momento a mí me tocó estar con, con maestros que siempre admiré y que fueron muy, generosos conmigo en enseñarme, en transmitirme sus conocimientos. Yo hace ya muchos años que vengo haciendo lo mismo, transmitiendo conocimientos a nuevas generaciones, y bueno, me pareció interesante juntar todas esas generaciones en este mismo álbum, y bueno, eso de algún modo también, nos pareció interesante, dejar un testimonio plasmado a través de diferentes, videoclips que fuimos registrando a lo largo de la grabación del álbum, que cada una de las que integran el disco, tiene su registro audiovisual, tiene su videoclip,
que se han ido estrenando de a uno. Todavía no se han estrenado todos, ¿no? Hay unos 4 ya estrenados en mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar con mi nombre, Pablo Jaurena. Pero bueno, es muy interesante ver en esos videos la interacción, ver las generaciones cómo se encuentran, cómo diferentes, no sé, los japoneses, cómo se relacionan con el instrumento físicamente, cómo es su actitud para tocarlo, y bueno, así con cada uno de los músicos y músicas que participan, porque hay hombres y mujeres participando de bandoneonistas, ¿no? Participando del álbum. Pues Pablo, muchísimas gracias por hacer posible este álbum. Es muy bonito ver justo lo que usted dice, diferentes generaciones, estilos alrededor del mundo. Como bien mencionaba Pablo, pueden ver los videos en su canal de YouTube, Pablo Jaurena, y en Spotify tal cual también, ¿verdad? Sí, sí. Y en todas las plataformas, en realidad, Apple Music, YouTube, Amazon, la que gusten, el álbum está en todas las plataformas ya disponible. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí esta mañana con nosotros en A Vivir, que son 2 días. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un fuerte abrazo a todos los amigos colombianos y los invito a escuchar Paisaje Cafetero, que es un tema que grabamos ahí en Colombia y está dedicado a Colombia, lo compuse especialmente para este álbum.